Muy buenas amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar de esta noticia que ha causado revuelo en el mundo político de Colombia en las últimas semanas, y es el tema de Laura Sarabia. Entonces, en esos términos, nuevamente bienvenido a este podcast de Derecho y Política Criminal. Pero ¿qué hablaremos en cuanto a este tópico? Y es que, para entrar un poco en materia, Laura Sarabia es una mujer joven que se ha caracterizado por avanzar muy rápidamente en el mundo de la política y, por supuesto, en diferentes cargos públicos. Gracias a su buen desempeño, gracias a la buena forma en que realiza sus labores con mucha eficiencia. Y esto la llevó, por ejemplo, a trabajar en la Unidad de Trabajo Legislativo, si mal no estoy, en la UTL, en su momento, senador Benedetti, y también a la más alta esfera del gobierno, a una consejería presidencial o el departamento de la presidencia, un cargo muy importante en la esfera de poder del presidente Petro. Todos sabemos la innegable importancia del aporte del senador Benedetti que hizo en la campaña de Petro. No estoy hablando si fue legítimo o si fue ilegítimo, no. Simplemente sabemos de que estuvo en la campaña de Petro y que, según dicen, la información política fue esencial también para conseguir gran parte del apoyo que necesitó el presidente Petro finalmente para llegar al poder. Pero ¿qué pasa con Laura Sarabia? Después de estar en las más altas esferas del poder, hoy en día todavía lo está, pero cuando estuvo en esa consejería presidencial, explotó un escándalo alrededor de ella, o más bien dos. Uno relacionado con su empleada o ex niñera que cuidaba a su hijo, o empleada del servicio doméstico, de servicios generales, como quieras decirle, que presuntamente le habría robado un dinero a ella, unos dólares. Dice la denuncia que esta señora, la de servicios generales, fue tomada por la policía, la llevaron a un búnker, a un subterráneo, ahí le hicieron un interrogatorio, le hicieron la prueba del polígrafo, etcétera, etcétera. Pues estalló un escándalo alrededor de la prensa y, por supuesto, también algunas autoridades judiciales como la Fiscalía, y la polémica estuvo en cuál fue la legitimidad de esta actuación. Es decir, si se hizo respetando la libertad de la señora, si siempre se hacía así o no, etc. Y por otra parte, unos audios que reveló, si mal no estoy, la revista Semana, en la cual se escuchaba al ex embajador Benedetti dirigiéndose a Laura Sarabia, pues le hacía unas exigencias, unas reclamaciones, y en efecto, pues, según lo que se pudo ver ahí, le lanzaba unas expresiones fuertes, hasta se podría decir de que realmente la estaba tratando mal en estos audios. Y todos ustedes se preguntarán lo que ya sabemos, con base a lo que les estoy diciendo, es, pues, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que ver la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con estos hechos? Es decir, ¿por qué tiene que monitorear? Son muchas las personas que presentan solicitudes a este ente de derechos humanos internacional. Muchas solicitudes son ilegítimas, es cierto, muchas son infundadas, muchas son tratando de evadir la acción legítima de la justicia, pero también estoy seguro de que debe haber muchas peticiones legítimas que no todas son escuchadas. Es decir, que la comisión esté monitoreando tu asunto es un verdadero privilegio y una verdadera garantía que quizás, obviamente, no todos pueden acceder, también previendo la capacidad. Recordemos que tiene competencia pues, para muchos países, para muchos estados americanos que han aceptado la competencia de estos entes vigilantes de derechos humanos internacionales. Pero bueno, no desviemos más del tema. Repito, ¿cuál será el interés de la comisión? Bueno, y es que la denuncia no está, digamos, dirigida, o este monitoreo no está dirigido a la parte penal precisamente, pues sí a la parte penal, pero no solo con esa visión. Tampoco a la parte del tema político exclusivamente, no, sino por un tema de género. Es decir, que muchos de los ataques que se han orquestado alrededor de ella presuntamente han sido motivados por el hecho de ser mujer. Obviamente relacionado también con los audios que se destaparon de Benedetti, en el cual la está tratando mal, le está lanzando unas expresiones presuntamente injuriantes y que, se le ha dado o se está estudiando darle ese carácter de que fue un ataque de género por parte de ella misma. Entonces, vamos a analizar esta noticia del diario El Espectador. Obviamente, como dije en un principio, ella tuvo que renunciar por este escándalo mediático. Hoy en día regresó, ahora está en la dirección del Departamento para la Prosperidad Social. Y la noticia dice que el 22 de agosto, cuando ya se escuchaba por los pasillos que Laura iba a regresar al gobierno de Gustavo Petro, la ex jefa de gabinete
Ese era el cargo, disculpen, no me acordaba momentos atrás. La ex jefa de gabinete de la presidencia confirmó que estaba de viaje en Washington. En Washington es donde queda la Comisión Interamericana, ya está ubicada su sede. En unas reuniones de alto nivel se reunió nadie más y nada menos que con el secretario de la OEA, Luis Almagro, con Tania Rene Aun, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana, y otros miembros de la entidad. Los encuentros fueron la antesala de su nombramiento como directora del Departamento de Prosperidad Social y que la Fiscalía, dirigida por el doctor Francisco Barbosa, confirmara que en su contra hay una indagación por los hechos que llevaron a que su ex niñera fuera sometida a la prueba de polígrafo, como ya lo expliqué antes. Pero en todo esto hay una persona clave también que está en la comisión y es una miembro de la Comisión Interamericana, una abogada peruana, apellido Mantilla, que está muy interesada en hacerle seguimiento a este caso. La abogada Mantilla fue presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se convirtió en una de las abanderadas más importantes de la defensa de los derechos de las mujeres en esta entidad internacional. Además, esta abogada peruana fue una de las comisionadas más activas durante la intervención que hizo la comisión en medio del ese famoso paro nacional de 2021, cuando aún era presidente Iván Duque, y que hubo una especie de estallido social, hubo un choque fuerte entre sectores de la sociedad y la fuerza pública, y como resultado de este choque, hubo gran cantidad de heridos, muchos de los cuales están repletas las investigaciones en los entes de control, los entes competentes, y que también la comisión, si se acuerdan, en ese año hizo visitas a Colombia para vigilar lo que estaba sucediendo con este tema y darles unas recomendaciones. Entonces, sus antecedentes en ambos temas la han llevado a conocer de primera mano las particularidades de la política colombiana. La podrían convertir en una ficha clave para la estrategia internacional de Laura Sarabia, quien le quiso saber a Mantilla y a René Aun que el episodio que la sacó de la casa de Nariño estuvo plagado de hechos de acoso, insultos y amenazas. Es decir, cuando Laura se entera de que la van a nombrar como directora del Departamento de Prosperidad Social, pues ella hizo sus movimientos pues completamente legítimos entre sus posibilidades para afrontar su defensa, que es un derecho fundamental, incluyendo esta estrategia internacional, y logró captar la atención de importantes personajes de la comisión. Como lo dije al principio, no todos cuentan con esta suerte, pero realmente es un hecho que es legítimo en virtud de su derecho a defenderse. Entonces, ella logró captar la atención de la comisión, le hizo unas denuncias, dicen que a ella la sacaron de ser la jefa de gabinete por hechos de acoso, insultos, amenazas, que como dije en un principio tiene que ver mucho con esos audios de Benedetti, más allá de los otros hechos relacionados con la niñera o con su ex niñera. Ella en su denuncia dijo que su salida del círculo más cercano del presidente ocurrió en medio de la tormenta política y judicial que arrancó con la denuncia que hizo su ex niñera Marelvis Mesa. La ex trabajadora señaló que se había sentido amenazada y secuestrada cuando la policía le practicó una prueba de polígrafo. Esto lo dijo la ex empleada de servicios de Laura. En medio de esa polémica se conoció que la policía había interceptado también, imagínense que habían interceptado a la ex niñera, si mal no tengo entendido, era porque estaban buscando si tenía relación con bandas criminales. Realmente todavía no entiendo esta especie de enredo político, jurídico, penal, en el cual también resultan que están chuzando, porque así se dice coloquialmente, chuzando a la ex niñera, si mal no estoy, recuerdo, presuntamente por supuestos nexos con bandas criminales. Realmente este punto no lo logro entender bien, creo que todavía es materia de investigación. Pero bueno, eso es lo que supuestamente dicen las noticias. Pero las autoridades no han esclarecido, como lo acabo de decir, si Laura tuvo algo que ver en esas operaciones ilegales, que ya tienen al menos 5 policías vinculados y a varios de ellos en la cárcel. Es decir, varios de estos policías que participaron directa o indirectamente en estos hechos que estamos viendo aquí, resulta que ya están metidos en la cárcel con medida de aseguramiento preventiva mientras se desarrolla la investigación. Entonces, al margen de esas investigaciones penales, como ya lo dije, lo que Laura denunció en la comisión es un tema diferente. Claro, es un tema diferente porque estrictamente en el caso de la ex niñera no logramos ver, repito, en estricto sentido que el ataque haya sido por el género. Pero lo que sí está en un punto problemático, en un punto sospechoso, es el contexto de los audios del senador o ex senador, Armando Benedetti y ex embajador de Colombia en Venezuela. Ya que Laura fue a la Comisión Interamericana y les contó que estuvo expuesta a insultos, amenazas de quienes le hicieron propuestas burocráticas, entre ellos presuntamente el ex diplomático barranquillero. Laura explicó que llegó al gobierno Petro, pues antes trabajaba con Benedetti, como también lo dije en un principio de este video, pero que desde su posesión estuvo sometida a un asedio y a un acoso permanente. Esto es lo que dice Laura, lo que le dijo Laura a la Comisión Interamericana, además de un trato desobligante.
Lo que reiteró Laura ante la comisión es que ese maltrato fue reiterado y siempre tuvo una razón: su condición de ser mujer joven con un altísimo grado de poder que Benedetti, pese a su cercanía con ella y con el presidente Petro, nunca logró tener. Ahora las cosas están teniendo un poco más de sentido, es decir, en un principio no sabíamos por qué la comisión está estrictamente monitoreando este proceso penal por el caso de la niñera, independientemente de la responsabilidad, que eso ya es materia de investigación. Obviamente hay que respetar la presunción de inocencia, pero ahora entendemos de que el ataque que ella está denunciando es principalmente el tema del género, que nació con esos audios del ex diplomático Benedetti, pero obviamente también dice que, pues me imagino que va a tratar de enmarcarlo en una estrategia de acoso institucional para sacarla a ella de estas esferas del poder cercanas al gobierno. Entonces, fuentes de la comisión agregaron que la ex jefa de gabinete se refirió al trato del ex diplomático como desobligante, misógino, una palabra muy fuerte desde el punto de vista de género, y grosero, y que duró al menos un año. Además dijo que la ex congresista le había pedido que le informara y pidiera su autorización de prácticamente todas las decisiones del primer mandatario, una situación que, explicó Laura, minimizaba sus labores e infantilizaba su capacidad, simplemente por el hecho de ser mujer joven en una posición de considerable connotación nacional. A ver, ¿qué dice? Además dijo que el congresista le había pedido que le informara y pidiera su autorización, o sea, que ella le pidiera autorización a Benedetti de prácticamente todas las decisiones del presidente. Bueno, bastante diciente estas declaraciones. Entonces, siguiendo con la historia, contaron las funcionarias de la comisión que Laura explicó que consideraba que los patrones de comportamiento de Benedetti solo servían para replicar narrativas y estereotipos de género con un solo fin: limitar el espacio de las mujeres en la esfera pública y en los cargos de poder. Ahora sí podemos entender por dónde va la cosa de esta vigilancia y monitoreo de la Comisión Interamericana. Después de hacer un recuento de lo que vivió durante los primeros meses, Saravia aterrizó en el caso que la sacó de la casa de Nariño, aunque no se refirió al tema penal. Fíjense, no se refirió al tema penal, es que no debe ser lo principal. Sí, si esto hace parte de un complot institucional o algo así por el estilo, pues tendrá que probarse, tendrá que ser materia de investigación, y por supuesto, si no lo es, también tendrá que ser materia de investigación. Por lo pronto, ella tiene su derecho fundamental a defenderse, tiene su derecho fundamental a la presunción de inocencia. Entonces, el tema penal en sí mismo, de entrada, que apenas está comenzando, no puede ser lo que se monitoree en sí mismo. Y es que recordemos que la comisión tiene una especie de función que es subsidiaria, es decir, entra a vigilar o entra a tomar decisiones en caso de que las autoridades colombianas, en este caso, no sean eficientes, es decir, no puedan cumplir con una investigación seria e imparcial. Entonces, tampoco se concentró en los detalles de robo ni a que su exniñera fuera interceptada ilegalmente por la policía. Es decir, ese no fue el tema central. Saravia le contó a la comisión que Benedetti filtró una serie de audios, que ya los conocemos todos, que se cruzaron ambos, en los que para ella existieron graves amenazas, chantajes y comentarios con referencias sexuales dirigidos a denigrar su condición de mujer. Entonces, en los audios se conocieron justamente en medio de la noticia por su ex niñera, como ya lo sabemos. La revista Semana publicó esos audios que ya la comisión tiene dentro de sus registros, y entre estas palabras tan fuertes que ven en pantalla, pues que son referencias a comportamientos sexuales, es decir, la acusaba como que, es decir, estás cediendo tu libertad sexual a cambio de poder. Eso es lo que presuntamente, o lo que estoy pudiendo entrever de los audios que ya todos conocemos, y que eso más o menos fue, digamos, materia de la denuncia que Laura llevó también a la comisión. Y junto con eso, otras palabras más fuertes que también podemos leer en pantalla y que no voy a replicar aquí verbalmente por respeto. Entonces, al finalizar su reunión con la comisión, Laura les entregó a los funcionarios un documento en el que sus palabras relató lo sucedido con el ex embajador, y en el que además dejó claro que lo que vio durante agosto de 2022 y junio de 2023 no solo afectó su honra, su buen nombre y reputación, sino que también al gobierno Petro. Bueno, sí, también al gobierno Petro de alguna forma, pues lo intentaron atacar con este hecho. En este punto de su narración, Saravia también les hizo saber a las funcionarias de la comisión que les sorprendió que la fiscalía no le prestara atención a lo que consideró un hostigamiento y violencia contra la mujer en la política, y que hasta la fecha no haya impulsado medidas ni acciones para investigar los hechos. Por el contrario, explicó Saravia, el ente investigador, que es la fiscalía, ha orientado su atención a investigar otros señalamientos. Bueno, realmente todo lo que sea motivo de unos hechos que presuntamente puedan ser delitos tiene que ser motivo de investigación. Es decir, no es que te vas a concentrar en uno solo, no. Todo lo que sea, porque esa es la obligación constitucional de la fiscalía: investigar los hechos que tengan la característica de un delito. Aunque es cierto que las palabras que utilizó el ex diplomático fueron bastante fuertes y que tienen que ver, en mi opinión, sí tienen cierta, repito, en mi opinión, tienen cierto cariz de ataque de género. Es decir, lo voy a dejar hasta ahí, ustedes tendrán que hacerse otras conclusiones ustedes mismos, pero me parece que sí hay
dentro de ese ataque, porque realmente fue un toma y dame de varios días, no todo voy a decir de que fue por motivos de género, pero sí hay una parte que es claramente, o que parece ser por motivos de género. Entonces eso es lo que ya le dijo a la comisión. Sí, sucedió esto, sucedió lo del presunto robo, lo del tema de la prueba del polígrafo, pero también sucedió que fue atacada fuertemente en su honra, en su buen nombre, y que esto también está protegido en el Código Penal con delitos como la injuria y la calumnia, y peor aún, también pues el tema de los actos de hostigamiento. Los actos de hostigamiento también son un delito en el Código Penal y se hacen por diferentes razones, ya sea por razones políticas, de género, filosóficas, de etnia, etcétera. Entonces son estos actos de hostigamiento, me imagino que quiere decir esta parte, digamos, de la información. Entonces, esa última parte de la declaración la hizo Laura 4 días después de que la Fiscalía le confirmara mediante un derecho de petición que sí estaba siendo investigada penalmente en el caso de su ex niñera, pese a que un mes antes le había dicho que no había nada en su contra. Bueno, es posible que en el término de un mes pues se abra una indagación o una noticia criminal, no lo sé. Igual, realmente la indagación es meramente preliminar, es decir, apenas se están realizando, si se puede llamar todavía, los actos urgentes, o se están recogiendo algunos elementos materiales probatorios o información legalmente obtenida para saber si hay o no una especie de interés, o si hay un mérito para investigar o para empezar a investigar formalmente. Es decir, estos hechos por sí solos, desde el punto de vista del proceso penal, no es que sean inválidos o que sean malos por sí mismos, ¿no? Pero, bueno, lógicamente aquí sabemos de que ella está tratando de reforzar sus garantías y, bueno, de cierta forma va a incluirlo también en estos hechos, pero la indagación preliminar no es que sea un tema que sea tampoco del otro mundo. Es decir, la jurisdicción penal y la facultad penal existe y pues existe para ejercerse, pues respetando las garantías del debido proceso, obviamente está. Entonces ya la Fiscalía ordenó escucharla en un interrogatorio. Esa diligencia fracasó porque ahora que ella es directora del Departamento de la Prosperidad Social, está gozando, entre comillas, de un fuero constitucional y solamente puede ser investigada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema. Entonces, al parecer, la Fiscalía como que no alcanzó a hacer este cambio, no alcanzó a radicar la investigación en otro fiscal y las credenciales no llegaron, en fin, una especie de problema administrativo, entonces fracasó la diligencia. Pero recordemos que eventualmente en estos interrogatorios pues ella podría acogerse, por ejemplo, y aquí especulando, a su derecho a guardar silencio. Entonces, cuando la directora del DPS, es decir, Laura, sea citada nuevamente, ahora sí la Comisión Interamericana va a estar pendiente del caso. Pese a que Saravia no pidió ningún tipo de medida cautelar, ni presentó formalmente su caso ante la comisión, sí incluyó 2 peticiones puntuales que parecen haber sido escuchadas por la comisión. Primero, le solicitó a la relatoría adoptar las medidas que considere necesarias para proteger sus derechos. Bueno, formalmente no pidió una medida cautelar, tampoco formalmente presentó su caso, pero sí dijo que si usted lo considera en el marco de esa vigilancia, pues toma las decisiones, es decir, de oficio. Aunque prácticamente es como si indirectamente lo haya hecho, ¿no? Porque, bueno, puso la información en conocimiento de la comisión. No digo que esté mal, pero bueno, tampoco es como si haya llevado el caso, pero la comisión va a estar muy pendiente. Entonces, no es como si haya llevado el caso formalmente, pero igual llevó la información. Entonces, es decir, ustedes me entienden. No caigamos en simples formalismos. Y segundo, cuando pidió que su caso se incluya entre los informes en los que se analice la situación de derechos de las mujeres en el libre ejercicio político en Colombia y América Latina. Un tema ya muy fuerte, de más relevancia, es decir, traten de marcar este caso en cuanto al derecho de la mujer en la política en Colombia y América Latina. Entonces, 5 días después del encuentro en Washington, pues ya y con esa bendición, entre comillas, de la comisión, pues viajó a Colombia, y la comisionada Mantilla, esta abogada peruana, desea transmitirle, pues, como que le mandó un mensaje que el tema que nos ha traído a la conversación será objeto del trabajo de monitoreo de la Secretaría. Es decir, le dieron respuesta, ¿no? Que sí van a estar pendientes de ella. Logró captar la atención de la comisión, que no siempre se logra, como lo dije en un principio. Le contestaron que desde la comisión va a estar pendiente de su caso, y con esa garantía, con esa bendición debajo del brazo, Saravia se posesionó como directora del Departamento de Planeación. Entonces, ya Laura completa 2 semanas en su cargo. Bueno, comenzó a trabajar, pues como le dije en un principio, ha logrado escalar todas estas posiciones por ser una persona que ha sido muy eficiente. Entonces, empezó a trabajar a pesar de todas estas polémicas. Igual tiene presunción de inocencia. Debe haber un debido proceso que se respete. Y, bueno, no tiene la intención de mejorar los diálogos del presidente, etcétera, etcétera. Debe lograr el consenso político del gremio. Es decir, todo este paquete del presidente Petro que está tratando de aprobar en el Congreso mediante toda esa maquinaria es lo que pues ella también va a tener que apoyar. Ya, digamos, un tema ya de actualidad en su nuevo cargo, y que va a manejar un presupuesto de la cifra pequeñita de 10 billones de pesos. Porque, bueno, en parte de eso se encarga en sus funciones el Departamento de la Prosperidad Social. En programas de
inclusión, atención a grupos vulnerables, subsidios y reintegración social. Todo esto bajo la lupa de la Fiscalía, que la sigue investigando o tiene su caso de indagación preliminar, para ser un poco más exactos, con el doctor Gabriel Jaimes, también coordinador de fiscales ante la Corte Suprema, por el fuero constitucional para investigar la que tiene ahora. Entonces, mientras avanzan estas pesquisas internas, apuntan a que ya no será investigada por los delitos de tortura o secuestro. Antes como que la estaban investigando por tortura o secuestro, porque la policía como que llevó a la ex niñera a un búnker a la fuerza y supuestamente le habían privado su libertad, etcétera. Pero hubo un cambio de calificación jurídica a abuso de autoridad, cosa que en esta etapa de la actuación pues también es normal. Es decir, puede haber todavía cambios en la calificación jurídica. Los que sí deben mantenerse para que se respete el principio de congruencia, el derecho a la defensa, pues es el componente fáctico y el componente personal. Entonces, aquí en este cambio de los delitos, pues tampoco es que en sí mismo haya algo irregular. Entonces, la comisión también empieza a ponerle el ojo a lo que suceda en el caso de Laura, mientras ella insiste en su inocencia y en una premisa: no temo a la búsqueda de la verdad en una recta administración de justicia que respete mis derechos y garantías procesales. Entonces, ¿qué te ha parecido esta información, este interesantísimo caso? Bueno, esperemos que se resuelva de la mejor manera para el valor supremo de la justicia, por supuesto siempre respetando el debido proceso y los derechos del procesado, del investigado, del indagado, dependiendo de la etapa en la que están, y con un plus en este caso que va a tener la mirada de nada más y nada menos que de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que puede ser un fuerte, pero fuertísimo aliado para el cumplimiento de las garantías de los derechos humanos. Entonces, si te gustó esta información, like y suscríbete. Muchísimas gracias, me sería de muchísima ayuda, y gracias a las personas que ya se han suscrito. Yo voy a dejar este video hasta acá porque ya se ha hecho bastante largo. Entonces, nuevamente like y suscríbete. Te mando un gran saludo, un gran abrazo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.